Queridos amigos, venidos en Bonora, qué alegría estar aquí. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos vosotros que venís de todas bandas del mundo a nuestros encuentros de Al-Had. Vos vamos a contar que este día estamos en nuestro programa 182. Bueno, maravilla de numerico, ¿eh? Ya presto vamos a tener y el 200. Bueno, a poco, día con día. Para contarvos ahora que el Aljá del Vinien, 28 de julio, ya el del cabo de la mitad del año, vamos a tener en nuestro encuentro de publicidad al podcast, una aventura maravillosa. Esto será por la parte del Centro Sefaradí de Estambul, con su balabaya Karen Sharjon y como Musafir Isaac Bejar. Bueno, vamos a conocer de qué esta aventura de Isaac, de pasar de la publicidad al podcast. Bien, al vernos entonces el próximo encuentro el 28 de julio. Si queréis mirar los filmicos de todos los programas que tenemos hechos, los 182 y más cosas que hay en este canal, podéis entrar en youtube.com/Farad, vaya a topar. Como dije, no solamente los programas de encuentros de Al-Had, sino otros filmicos de otras conferencias sobre cultura sefaradí, videos, filmicos de todo modo de cosas siempre ateniente a la cultura sefaradí. Si nos queréis dar una ayuda o una colaboración, podéis entrar en sefarad.com/encontros y vaya a topar la manera de hacernos llegar vuestro dono. A mano, todo es dinero en esta vida. También nos da mucho ayuda si vas a nuestro canal de youtube.com/sefarad y metes me place, me gusta, like, si haces comentarios, si partajas los filmicos y si vos enregistras en el canal de Sefarad. Entonces, todo esto nos ayuda a difusar mucho más la cultura sefaradí. Nuestro programa de hoy se va a tratar sobre compras de Yosef Asadik. Esto será con nuestro querido Balabay, el doctor Eliezer Papo, por la parte del Centro Gaon. Bueno, qué bueno, vamos a conocer sobre este sujeto que yo no sé casi nada. Venido en buena hora, Eliezer. Mejor fallados, mejor topados. Y bueno, a empezar. Esta es justo la razón por qué quise hablar de esto, porque invitando a los musafires, entonces siempre se trata de unas personas que nacieron en 1900 o 2000. Aquí tenemos cosas mucho más viejas y estas se pueden convidar solamente ancinas si uno deja de invitar a la gente viva e invita a libros y autores viejos. En cualquier caso, complas son un género ibérico, español, todo español, quiere decir no exclusivamente ibérico, hoy en día ya más no, cuando la lengua española se habla en América Latina entera. Ahora, lo especial de la cultura sefaradí es que en ella complas no son solamente un cierto género que tiene unas marcas formales, quiere decir que tienen que ver con la forma, sino también de sujeto. Quiere decir, en la tradición sefaradí no tenemos complas líricas y no tenemos otro modo de complas afuera de las complas religiosas. Así que se puede decir con la boca llena, se podría decir que las complas son como un piyut en español. Así que tuvimos piyutim en hebreo y en arameo, tuvimos o tenemos romanzas y baladas en español, eh, ansina que se podría decir, mirándolo de fuera, que lo hebreo es para los machos y lo español es para las mujeres. Si tuviéramos solamente estos dos géneros, quiere decir el género de piyutim y
el género de romanzas, se pudiera decir que, bueno, los machos cantan en hebreo y las mujeres en judeo español. Ama es que también tenemos otros géneros poéticos que son también en judeo español y son solo de machos, como complas. Complas tradicionalmente no eran una cosa de mujeres. Las complas las cantaban los machos. Y tenemos una cosa que es tanto de los machos como de las mujeres, que son cantigas líricas. Ansina, que no es solo la lengua que causa esta división de lo que se podría llamar, acciones del capital intelectual o capital cultural, sino lengua combinada con el género. Ansina, que hebreo exclusivamente de los machos, y ahí hay un género hebraico, arameico, piutim. Judeo español mezclado machos y mujeres. Hay géneros de mujeres, géneros femeninos como romanzas, hay géneros machos como complas, o géneros de varones, y hay géneros, como llamarlos, unisexuales, como canticas o cantigas líricas. Ahora, ¿qué son las complas? Como tengo dicho, en español, la compla es un nombre para una cierta forma. En judeo español no es solo la forma, sino también el sujeto. Los sujetos pueden ser diversos, por esto tenemos unos subgéneros, ¿sí? O géneros secundarios dentro de las complas. Por ejemplo, tenemos complas de hombres o complas de personalidades. ¿Qué son complas de personalidades? Complas de varones importantes de la época bíblica, más que todo de la época bíblica. Así que tenemos una compla que todos la conocen, a la más grande parte de la gente no saben qué es una compla, la compla de Abraham Avinu, ¿no? Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel, es una compla. Así mismo tenemos una compla de Moshe Rabbeinu, no unas dos o tres complas de Moshe Rabbeinu. Así complas de personalidades. De otro lado, también tenemos complas de círculo del año, del círculo del año. Quiere decir de las fiestas. Ansina, tenemos complas de Tu Bishvat o complas de Shabbat. Hay una compla que la más grande parte de la gente no sabe qué es compla, ama así todos la cantan. El yo dicho que bueno era, mundo que hubiera. Y semejante es una compla de Shabbat que se canta noche de Shabbat a la entrada de Shabbat. Ansina que, como tengo dicho, complas de Pesach, complas de Zain Beadar, que es el día que fue Niftar Moshe Rabbeinu alaba Shalom, o una compla de Shavuot, muchas complas de Tu Bishvat y semejante. Así que personalidades, círculo del año. También círculo de vida. En círculo de vida me refiero antes que todo a lo que pasa en la vida de una persona, como complas de Berit Milá, complas de Zevedabat, complas de Hatuná y complas de Castiguerio. Complas de Castiguerio son como unas complas de vejez que se cantan para hacer recordar a la gente más edada del mundo que viene y de sus deberes en aparejarse para el mundo que viene. Ahora, una cosa súper turbo interesante es que hasta que en el campo hay, entre todas las complas, hay dos géneros sobresalientes, dos géneros que no se pueden comparar con los demás de punto de vista de la cantidad. El uno dentro de las complas de fiestas, complas de Purim. Complas de Purim hay abuyuques. Si de un lado complas de Shabbat tenemos muy pocas, la más grande parte de las cosas que se cantan en Shabbat son unos piutim en hebreo y en arameo y las complas son muy pocas. Para Purim tenemos decenas de libros de complas. Estas complas de Purim engendraron otro género
que se llama complas del Ferec. Quiere decir complas de lo que pasa. Con otras palabras, unas complas en la más grande parte de los casos satíricas, quiere decir cómicas, humorísticas, basadas de punto de vista formal en las complas de Purim, ama no cantan ni de Ahasverosh, ni de Esther, ni del bueno de Mordejai, ni del malo de Amán, que se llama Muhammad Daf y que se murió gracias al Dios, sino cantan de las cosas del Ferec. Ahora, en el campo de compras de compras de fiestas, estas son las más numerosas. Las más numerosas, otro subgénero más numeroso, compras de Yosef Asadik. No compras de Moshe, no compras de Abraham, no compras del rey David, sino compras de Yosef. Ahora, para ilustrarlo, para entenderlo, para intentar de empezar a lo cativar, así lo diremos, vos quiero mostrar, antes que todo, la famosísima Agadá de Sarai, que es una Agadá pascuala producida en España en el siglo XIII o XIV, no se sabe justamente, en el reinado de Aragón, parece ser que en Barcelona, y en esta Agadá, antes de que empiece el texto de la Agadá, la Ahmañadia, la Batana, este pan de la aflicción que comieron nuestros padres en tierra de Egipto, nos traen la historia sacra de Israel toda pintada, toda en unas pinturas. Y lo importante, bueno, aquí tenemos la creación del mundo y aquí tenemos lo de Adán y Javá y de Caín y Hebel, ¿no? Y aquí ya pueden ver cómo va presto. Ya se empieza con la barca de Noah y aquí el Mabul y aquí después del Mabul es la mujer de Lot y aquí Abraham que va aprontando el Corbán y aquí a Kedat Isaac. Y bueno, ¿por qué os muestro todo esto? Porque Yene empezará la cosa de Yosef, empezará y nunca se escapará. Quiere decir, más ilustraciones hay de Yosef que de todo el resto de la historia sacra en junto, ¿no? Así que esto es una de Yosef, el sueño de Yosef, donde él tiene visto 12 estrellas y 12 snopitios. Sí, o bueno, esto ande el padre le mercó una túnica muy especial y esto ande sus hermanos lo echaron al pozo y después se lo vendieron a los ismaelíes y ansina todo y aquí la mujer de Potifar, ¿no? Que le quita la jirká y lo echan y lo echan a la prisión y después echan a la prisión también a los dos ministros del rey y el rey de Egipto, que ansina lo imaginaban los buenos de los sefaradim de nuestros padres, que no tuvieron mucha información sobre ¿cómo llamarlo?, sobre las esquivaciones arqueológicas, ¿no? Ansina que no supieron mucho de Egipto. Ansina imaginaron a un soldado egipciano, como este aquí, y Ansina imaginaron a un rey, que es rey de Egipto, rey Goy, mismo como el rey de España, entonces tiene una corona. Y después traen a Yosef frente al rey. Ahora, solamente unas cuantas más, ¿no? Y después Yosef le dice de guardar a todo el trigo, después vienen los hermanos, comen con Yosef, después toman la copa de Yosef en el saco de uno de los hermanos y semejante, semejante, semejante. ¿Por qué vos mostré todo esto cuando el tema no es la Agadá y de ainda menos la Agadá de Sarai, sino las compras? Para vos decir y para vos demostrar que la imagen más central en la mente sefaradí, la imagen más central de la época bíblica, era el bueno de Yosef Sadik. ¿Y por qué? Porque realmente, cuando se piensa, Abraham es un tipo de filósofo, quiere decir una persona, a lo manco según la tradición judía, en el Midrash judío, ¿no?
Él es una persona que va mirando quién es el ser digno de adoración. Y descubre que esto no es el sol y no es la luna y no son las estrellas y no son las estatuas y semejante, sino que una cosa individual, no es una cosa colectiva. Eh, Isaac con lo suyo, Jacob con lo suyo, Moshe hizo abashar a la Torah, muy importante, ama la Torah, ya abashó y punto. No tenemos más menester de un profeta legislativo. Ahora, todos lo saben, no muchos lo entienden de prima vista. La judería española era una judería de corte. Quiere decir, no hubo ni un solo rey de España musulmana, quiere decir del andaluz, o de la España cristiana, que no tenga un grande ministro de parte de la comunidad judía. Ansina que en el tiempo de Abdelrahman, este era Hasdai ben Shaprut, que era su ministro de fechos interiores. O, por ejemplo, el bien conocido Rabbi Samuel Avenarela o Shemuel Anagid era ministro de guerra en el reinado de Granada. O, por ejemplo, Rabbi Isaac Abravanel, ya pasamos a España cristiana, católica, Rabbi Isaac Abravanel, que era ministro de Finanzas en España cristiana. Ahora, estos ministros eran como, para los judíos, eran como un rey judío. De una parte, llevaban cuyo de todos los judíos frente a los reyes, investían esfuerzo y moneda para desarrollar la futura generación de líderes. Ama también eran bastante autócratas. Ansina que una persona que quiso adelantar en la vida tuvo que besar las manos del rabino de la corte o del judío de la corte. Y este es el tipo, el arquetipo de líder sefaradí. Y por esto lo escogieron a Yosef. Porque el rey David es un emperador de una imperia judía que no la teníamos en aquel tiempo. Y el rey Shelomo es un rey soberano que fragua un templo. No tenemos el templo. Así que, mirando a todos los arquetipos que existen en la Santa Escritura, en el Mikra, los judíos sefaradim se concentraron antes que todo en lo de Yosef, por dos razones. La primera razón, siendo una judería muy de la corte, que tiene este tipo de líderes. Entonces ellos realmente dicen Yosef, ama pensan Shemuel Anagid. Dicen Yosef, ama pensan Abravanel. Dicen Yosef, ama pensan Hasdai ben Shaprut. Dicen Yosef, ama pensan Don Yosef Nasi. Quiere decir, siempre pensan a su líder. Y con esta noción, con esta idea de lo que es un líder judío, vinieron también a la imperia otomana. Ahí, en el Estado otomano, realmente nunca se llamaron imperia de sí para sí, los llaman de afuera imperia, ellos de sí, para sí se llamaban Estado osmaní. Ahora, cuando llegaron los judíos al Estado osmaní, ahí conocieron a una nueva cultura musical, basada en la tradición romana del este, lo que se llama de una manera errada Bizantión o Bizantia o Bizantión, y de quiere decir, una combinación, porque la corte turca era un poco turca y un poco farsi y un poco árabe y un mucho bizantina. Ansina que cuando los sefaradim llegaron por ahí descubrieron una música de corte, que era muy desarrollada y muy desarrollada ya, y contenía aspectos, como tengo dicho, romeos, quiere decir bizantinos, turcos, farsis y árabes. Y el primer musical, así que los sefaradim dieron al pueblo de Israel la lengua, porque todos aquí en Israel hablan como hablan los sefaradim,
la bandiera, porque la bandiera de Israel es el talet sefaradí, digo, el escudo del Estado, también por primera vez fue hecho por un iluminador sefaradí en el Tanaj de Lisabón, en el Tanaj de Lisboa. Y afuera de esto también el primer musical judío en el mundo mundial, en toda la historia judía, no tomó lugar en Broadway y no tomó lugar en Canadá, sino tomó lugar en Estambul y se llamaba Complas de Yosef Assadik. Ahora, vos abro antes que todo. Ah, no. Sí, 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 lo abro de aquí. Bueno, aquí en Israel tenemos una edición muy nueva de Complas de Yosef Sadik, que fue hecha por mano del doctor Avner Pérez, con una traducción. Ansina que esta es la cacha, y al escapar nuestro encuentro, o en Sarai se dice nuestra topadura de esta noche, vos mandaré también un link. Y todas estas cosas que vos voy mostrando, como siempre, están ahí. Libros enteros, Complas de Yosef Sadik, enteras, todas las ediciones. Y ahora veremos. Este es el profesor Moshe Lazar. Él apareció una edición de 3 textos de Yosef. Aquí pueden ver Joseph and his brethren, Yosef y sus hermanos, que son poema de Yosef, Complas de Yosef Sadik y una narración prosaica del entero primer y segundo libro de la Torá, y aquí él quitó solamente la parte que habla de Yosef. Esto se llama en inglés Joseph and his brethren. Ahí adentro todos los tres textos están en judeo-español y el libro entero está aquí. No es esta la dirección. Y también tenemos una edición europea que fue hecha por los profesores Girón Negrón y Laura Minervini, que también la tenéis. Y ahora pasamos al texto propio. Bueno, no en letras hebreas, porque hay también gente que no sabe letras hebreas. Esta edición que estamos mirando ahora mismo es la edición de Avner Pérez. Y en esta edición aparecen las complas en latino en letras hebreas y en traducción al hebreo, uno al lado del uno. Y en el cabo del libro se topa una transliteración de estas complas en letras latinas. Ahora, lo que yo os quiero mostrar. Hay unas instrucciones musicales que puede ser que Liliana o Karen o sí, gente de música entiendan más de esto. La gente miran y no saben de qué se habla. Taksim. Aquí están viendo con lo pintado con lo amarillo, Taksim, ¿no? Y aquí os traigo un espiego de la Wikipedia, quiere decir nada muy profundo. Taksim, ¿no? Es una improvisación musical melódica, la que viene antes de una composición tradicional árabe, greca, del Medio Oriente o turca y semejante. O, por ejemplo, aquí tenés, aquí tenés Semai, otra instrucción musical. Ahora, ¿qué es Semai? ¿No? Semai, lo ven, lo van viendo en el medio. Bueno, de Saz Semai, o en el mundo árabe Samai, es una forma instrumental en la música clásica otomana y semejante. Todo esto yo os mando. Así que no hay Jaire y Bereket de meldarlo en juntos, porque cada uno y uno, o cada uno y una, se lo pueden meldar de sí para sí, como siendo que vos mando la presentación. Ahora, por ejemplo, aquí tienen Dugya.
Dugia es el nombre del makam. Makam es la escala en la cual se canta. O dugia pishref sakil. Bueno, Ansina, que todo esto, aquí tenéis un espiego, que es el peshref, ¿no? Es una forma instrumental en la música turca clásica. Este es el nombre del primer pedazo de música que se tañe durante un performance colectivo que se llama fasil. Así que hay un fasil y este fasil empieza con un peshref. Bueno, nosotros no, ahora no vamos a hacer un doctorado sobre la música turca, solamente quiero demostrar hasta qué grado se trata de una cosa desarrollada. Y la gente que lo performaban sabían cómo cumplir con todas estas instrucciones. Bueno, y ahora, ahora vos quiero causar a concentrarnos en un pedazo muy especial. Aquí tenemos en Makam Seba una quina, quiere decir una endecha, también otra instrucción musical no de Sofiane, y ahora viene una cosa super turbo extraordinaria, que es, viene un pasuk de la Torah que dice, Kol banau vechol benotav lenahamo. Quiere decir, vinieron todos sus hijos y todas sus fillas para lo consolar. Ahora, ¿qué fillas? Tiene una sola, que se llama Dinah. ¿Dónde paran de fillas? Porque el pasuk dice, vinieron todas sus fillas. Dicen nueras como fillas. Así que, ahora, el autor nuestro, que se llama Rabbi Abraham Toledo, desvelopa aquí una drama. Esta es segunda razón por qué escogieron a Yosef para las compras, para la Agadá, para pintar y para todo, no solo por ser una judería de corte, sino que también por ser uno de los cuentos más dramáticos de la Torá entera. No tenemos este modo de cosas en otros cuentos, que el padre va separando entre los hijos, que los hermanos odian al hermano amado por el padre, que lo venden, que viene una mujer para lo violar. Esto no tenemos sentido mucho, ¿no? Al revés, sí, ama que una mujer se quiera echar hasta tanto, ¿no? Bueno, ansina que es una cosa muy dramática. Entonces, vienen viene el musicleggi. Musicleggi, una palabra moderna en judeo español. La persona que produce un musical se llama musicleggi. Viene el musicleggi y dice, dijo la Torah que vinieron todos sus hijos para lo afalagar, para lo conhortar, ahora yo les meteré palabras a la boca. Entonces vienen los hijos uno por uno y dicen, abasta, señor, abasta, ¿qué es tanto endechar? Zebulún, tú aremata, con mí no puedes conchar. Reuben el primer tribo, abasta, señor padre. Benjamín sea vivo, rogadera sea su madre. Simón y Leví hermanos, abasta, señor honrado. Besándole pies y manos, venís contra del abastado. Quiere decir, aquí tenemos que cada uno de los Shevatim viene conhortándolo a Jacob y diciéndole una cosa, ¿no? Uno le dice que vivo que te sea Benjamín, te quedó otro hijo de Rachel que amates. Bueno, entendimos ya, no amates a vuestras madres, no amas a vosotros, está bien. Ama a Benjamín, lo amas, bueno, que te viva Benjamín. El otro que le dice, venís contra del abastado, quiere decir, es contra del Dios de llorar tanto por un fijo cuando tienes otros 10 o otros 11 vivos. Yehudá respondiera, si del todo era desdichado, no hacía lo que hiciera, aunque fuera asolado. Y Sahar dijo otro tanto, y semejante. Ama, esto no es lo que nos interesa. Lo que nos interesa, también, bueno, esto no puedo sobrepasar sobre ello sin lo decir, viene una endechadera, ¿no? Viene una persona que va llorando por salario. Y esta se llama Manaka. Y esta Manaka es tanto profesional
que en lugar de afalagarlo a Jacob, lo hizo de ainda más llorar. Y entonces Zebulún la quita de ahí, ¿no? Y le dice, Zebulún le respondió, abasta bula manaca, que mal año vos de él dio aquella dona bellaca. Y la llama hija de un San Pablo. San Pablo quiere decir Santo Pablo. En judeo español es una palabra negra. Quiere decir es una béstima. Es una, ¿cómo se llama? Es una maldición. Y como decir hijo de un pesevenc, hijo de un mamzer, se dice también hijo de un San Pablo. Y, esto no es lo que nos interesa. Lo que nos interesa es que, no esta dirección. Lo que nos interesa es que miren a los nombres de las mujeres. Ya es sabido que de 100 sefaradim, 98 tuvieron unos nombres hebreos, ¿no? Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aarón, David, Shelomo, un poco sí, David, Shelomo, un poco de Ezra, Nehemiah, Eliezer, y punto. Y hubo solo muy pocos nombres españoles, como León. Y también cada león, al subir al Sefer Torah, no lo llaman león, lo llaman Yehuda. De otro lado, las mujeres, una grande parte de las mujeres, tenían unos nombres españoles. ¿Y por qué? Porque las mujeres realmente no se llaman al Sefer, así que no deben tener unos nombres, no deben tener unos nombres hebreos. Y por esto el autor muestra que a la hora hace entrar a todas las nueras de nuestro padre Jacob, y todas estas lo consolan, mismo como antes lo consolaron sus hijos propios, los maridos de estas. Miren cómo se llaman. La de Reuben entraba, que se llama Oro Sol. ¿Por qué la mujer de Reuben se llama Oro Sol? ¿Y qué le dice ella? ¿Por qué Señor se ajarba que su nombre se llama Sol? Que ainda seria puede, que Yosef estará vivo. Ella le dice como en profecía, porque las mujeres no saben que son los hermanos que lo vendieron a Yosef. Ella le dice, puede ser que ainda está vivo. Y habrá quien lo vede por ser perdido y cativo. Ahora, ¿por qué se llama Oro Sol? ¿Tenéis alguna idea? Aquí tenéis los escudos de los 12 tribus y en el escudo de Reuben se muestra el sol. Aparece el sol. Y por esto, esta se llama sol. Ahora, aquí tenemos otra mujer, ¿no? Dice, la de Shimón sin valor, abasta padre honrado, abate vuestra flor, así serás prosperado. Yo soy vuestra nuera rica, vos serví y vos serviré. Comeréis cualquier cosica. Guay de mí, ¿cómo haré? Ahora, hay uno que quiere ofrecer una respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué la mujer de Shimón se llama rica? Vimos que la mujer de Reuben se llama Oro Sol porque el signo del tribu de Reuben era el sol. Ahora, ¿por qué la mujer de Shimón, la sin valor, se llama rica? Bueno, si no hay ninguno que levanta la mano, tampoco los veo todos, sino que puedo solo imaginar. Si no hay ninguna sola, entonces, si no hay ninguna sola mano, entonces os diré yo. Shimón era el tribu más prove. Así que a veces las mujeres se llaman al revés. El marido es lo que se llama aniud con cola, ¿no? O aniud con coda. Quiere decir prove aní amargado. Prove aní amargado. Y entonces la mujer del prove se llama rica. Allora, solo un momentico. Sí. Bueno, allora qué. No sé a qué dirección me voy porque también tengo vuestras. Estrella la de Leví. Estrella la de Leví. ¿Por qué la mujer de Leví se llama Estrella?
porque en el escudo del tribu de Leví se muestra el Hoshen Mishpat, ¿no? Quiere decir esta cosa que llevaba el Cohen Gadol, en el cual se topan doce piedras al nombre de doce tribus de Israel. Y doce piedras, doce tribus, doce mazalotes. Doce mazalotes, estrellero. La mujer de Leví, estrella. ¿Por qué? Porque en el pecho del Cohen Gadol, que es del tribu de Leví, tenemos el Hoshen Mishpat con sus doce piedras que reflectan al cielo. Estrella la de Leví, dejóse entrar luego. Por él, tanto me jarví, ¿no? Ella se ajarbaba por, por el luto que pasa el bueno de Jacob, y dice, por él tanto me jarví, así la landra no me lleve. Si oías por adonde, lo que vos decía yo, podéis vos ser más grande que el yo que lo crió. Quiere decir, de nuevo, ella le dice que esto es echar mácula al plano divino. Llorar tanto por un solo filho cuando tienes otros 10 vivos es demasía, ¿no? Ahora aquí tenéis una presentación moderna del tribu de Leví, que tiene tanto el Hoshen Mishpat con sus doce piedras que representan doce mazalot de los cielos, ama metido dentro de un Maguen David, que es un tipo de estrella. Y también hubo en estas sinagogas de Galil, donde en excavaciones arqueológicas toparon unos mosaicos y semejante, hay lugares donde Leví viene representado por una estrella. Y todo esto lo supieron nuestros antepasados, y por esto Rabbi Abraham Toledo metió a estas mujeres justamente estos nombres. Así que os quiero demostrar que tanto cuando se habla del judeo español, si es una cosa de ley, los machos lo hacen Hidona Tanaj. Quiere decir, las mujeres no tenían tanta conocencia de la ley para poder, eh, para poder disfrutar este modo de creación literaria. Para esto se quiere conocer no solo los nombres de los tribus y su significado en hebreo, sino también los escudos de cada uno de los tribus o los midrashim sobre el destino de cada uno de los tribus o las bendiciones que los bendició Jacob o las bendiciones que los bendició Moshe. Así que dicen, bueno, complas porque los machos no sabían bastante hebreo. No, no es verdad. Porque para entender este modo de complas se quiere saber mucho hebreo. Sino, ¿qué es el nombre del yugo? Los machos son mucho más creativos en judeo español siendo su lengua materna. Ama los conocimientos que demuestran en la Torah, porque para poder entender, para poder disfrutar, para poder descifrar, así en una canción se debe saber mucho. Bueno, así que tenemos visto. Las mujeres, y esto es el aspecto especial de una casa sefardí. Los hombres con sus rebuses y con sus enigmas y con sus nombres y las mujeres cantando realmente de reyes de España. El rey de Francia, el rey que se iba a la misa, la reina que se iba a la misa, quiere decir realmente, como si se trataba de un matrimonio mixto, ¿no? Donde el marido es el hebreo y la mujer es española cristiana. Bueno, lo digo exagerando, claro. Ama la mujer, la cultura mujeresca, la cultura femenina era una cultura muy ibérica. Y la mujer, no la mujer, sino la cultura varonesca, la cultura de varones, era muy bíblica, muy tanágica. Ahora, una cosa que es más que obvia y que cada uno la puede descifrar de sí para sí, de que la mujer de Yehudá se llama Leona. ¿No? Leona de Yehudá.
todos lo saben, hay un pasuk que dice Gur Arie Yehuda. Quiere decir, león mancebo es el tribu de Yehuda. En las bendiciones, como tengo dicho, hay que saber las bendiciones que los bendició Jacob a sus hijos, las bendiciones que bendició Moshe Rabbeinu antes de morirse a los tribus, a los nombres, a los midrashim sobre los nombres, a los escudos de los nombres. En cualquier caso, esto es la cosa más kulai. León a la de Yehuda dejóse de venir luego. No hay que fiar en nada, ni en landre, ni en fuego. Empero en la perdida, ¿cuántas veces se ha servido? Puede ser que contradrar, como ya ha acontecido. Bueno, ahora, Kevudá. La mujer de Isahar se llama Kevudá. Kevudá quiere decir la honrada. Para esto hay que conocer también a la litúrgica sefaradí. En el momento, porque ahora os digo Kevudá de Isahar y todos dicen Kevudá, ¿qué tiene que ver? Kevudá, Kevudá, Kevudá. ¿Qué era una mujer de muchos kilos? Dame gordura, te daré hermosura. Sí, que era más kulai de la sobresaltar que de la rodear. No, no es esto. Sino estamos cantando en Adir Kadonai, ¿no? En Baruch Keven Amram, en Gedolá Katorá, en Doreshea que Israel. La segunda estrofa. En Vatik Keven Amram, ¿no? No, en Hadur Keven Amram, no, en Hadur Ka Adonai, en Vatik Keven Amram, en Zaká Katorá, ¿no? En Homedeja que Israel. Después, en Tahor Ka Adonai, en Yashar Keven Amram, en Kevudá Ka Torah. Y por esto la mujer de Isahar se llama Kevudá. ¿Por qué? Porque Isahar y Zebulún, uno era mercader y el otro era patrón de Torah. Y dijeron, este es un midrash, dijeron que van a partir entre ellos. Este que va ganando parás va a meter medio de sus parás a la disposición del hermano, y el este que va empezando Torah va a meter medio de la Zehuyot a la disposición de su hermano. Por esto, Isahar está tratando y baratando en la Torah, y su hermano Zebulún está tratando y barando en la mercancía. Por esto la mujer de Isahar se llama Kevudá. Kevudá la de Isahar, que es mujer de Jajam grande. El Dios le dé su Sahar y paciencia que le mande. Pero no es razón venir contra el verdadero es el Dios, que sus obras con sazón es justo y derechero. Quiere decir, ella también, la mujer del Jajam, la rubisa muestra, la Jajamesa, viene y le dice lo que siempre dicen las Jajamesas: deja de orar, no se puede ir contra la voluntad divina y semejante. Bueno, aquí vos espero. Yo siempre digo a mis estudiantes, yo les digo, el que alcanzará debe espiegar hasta el shiur de la semana viniente. Dándoles vino el nombre de la mujer de Zebulún, le do 100 y no tiene que escribir ningún laboro. Y siempre les toma una semana entera y no vienen con la respuesta, porque tampoco se les daba un salario tanto grande, sino era una cosa, un rompecabezas bastante grande. Ahora, Zebulún se llama Zebulún porque dijo su madre, Zeved Tov Zavdani Elohim. Ahora, nosotros tenemos una fiesta que se llama Zeved Habat. Zeved Habat. Y es mismo Shoresh, es la misma raíz como lo de Zeved Tov Zavdani. Ahora, Zeved Habat, ¿cómo se dice en judío español? Las fadas. Las fadas. Ahora, ¿por qué se llaman las fadas? Porque fada en español es destino, como fate en inglés, fada. Ahora, ¿por qué justamente el Zeved Habat en latino se llama fadas? Porque
Yené, como te meten el nombre, te meten el destino. ¿Por qué? Las personas con este nombre tienen este destino digo, y las personas con este nombre tienen este goral, y las personas con este nombre tienen otra fada. Entonces, ¿cómo te meten el nombre? Ansínate se ajusta el goral. Por esto la mujer de Zebulún se llama Fadaria. Ahora, ¿qué le dice? La de Zebulún, Fadaria, vino presto y ainá. ¿Qué es, señor, tanta guaya? ¿De qué haces tanta oína? Viva lo que vos quedó, ¿sí? No les veas mal ni muerte. Arrogá al abastado, porque habla con él de voz a voz. Arrogá al abastado que se tenga por contente. Bueno, ahora, sí. Justa de Dan, bueno, esto es más que obvio. Dan, ¿no? Dan quiere decir juzgador. Justa de Dan la mujer se topó en esta hadra, es razón de escoger y no responder palabra. Sí, empero tantas endechas, dejas ladrar a quien ladra. Este es otro ejemplo. Cuando les digo a mis estudiantes, vas a tener, vas a tener marca, no solo para el primer semestre, para los dos. El que sepa decirme, ¿por qué la mujer de Naftalí se llama Orencia o Forencia? Depende de la edición, Orencia o Forencia, ¿sí? Yo les digo, bueno, esto basta para una marca anual, para todo el año. Y claro, como podéis imaginar, nunca vienen con una respuesta. Y la respuesta tampoco es presta. Quiere decir, hay que pensar y mucho. Ama, el nombre de Neftalí le fue metido cuando dijo su madre, Niftule Elohim, ¿no? Quiere decir luchas grandes, luchas, ¿cómo llamarlas? Luchas, mega luchas, ¿no? Niftule Elohim. Ahora, pensad en inglés, forensic, ¿no? Cuando matan a una persona, entonces traen a un experto forénsico, ¿sí? Forencia tiene que ver con lucha y con afuera, porque viene de la palabra foro, o foro en español, o foro digo en latín. Entonces, forencia es como una lucha, y por esto la mujer de Naftalí se llama Forencia. La de Naftalí, Forencia, se le asentó en el lado. Alto señor, con paciencia, ¿cenaréis algún bocado? Ahora ella viene para consolarlo, como vera mujer sefaradí, le trae cosas de comer, ¿no? El alma no vos pecó. ¿Qué quiere decir el alma no vos pecó? Tu cuerpo no pecó nada. Se murió Yosef, hay que vivir. Tu cuerpo no pecó nada, tu cuerpo tiene que seguir viviendo, tiene que seguir comiendo. El alma no vos pecó, que la dejas masa frita. Come ahora un poco, que la mofina vos quita. Bueno, eh, Mazal Tov, mujer de Gad. Gad en hebreo significa Mazal o estrena, ¿no? Y por esto su mujer se llama Mazal Tov. Mazal Tov, mujer de Gad, que era mucho su querida, un poquito holgad, me llorabas por mi vida. Señor, por mando de ley, comieras un huevicico. Esto lo saben, que venían y traían a los Avelim unos huevos. Dice, Señor, ¿por qué? Porque creían que los Avelim no pueden comer mucho, no tienen ganas de comer. Ama el huevo, da mucha fuerza. Entonces, comites un huevo como si tuvieses un almuerzo, ¿sí? Una cena. Señor, por mando de ley, comieras un huevicico, que así escribe la ley, con lenteja un poquito. Por el hijo en de mal,
tenéis razón y vos también. Bendecí sobre el mal al modo de sobre el bien. Bueno, al cabo, estamos ya para escapar con esta parte. Ventura, mujer de Asher, le expandió. ¿Por qué la mujer de Asher se llama Ventura? Acuérdense solamente del primer Perek de Teilim. Ashre Haish, ¿cómo se dice en judío español? Bienaventurado el hombre. Ansina que Asher es aventurado. Por esto, Ventura, ansina se llama la mujer de Asher. Ventura, mujer de Asher, le expandió el tapete. Es razón de obedecer, que estudies y eches suerte. Que si querés que nos muramos, todo el resto, a la hambre, así todos como estamos, no quedará ninguno, padre. Bueno, ahora, bueno, ansina que topimos que unos 5 nombres, son como una paralela al nombre del marido. El nombre de Fadaria, quiere decir, esto es lo que os quiero mostrar. Es cada uno que contó 2 shakás en la vida sabe que una misma shaká no hace reír 2 veces. También, si uno quiere asolombrar a todos los presentes con su sabiduría profunda, además, si siga haciendo la misma cosa técnica todo el tiempo, después de las 2 o 3 veces, la gente dirá, bueno, entendimos, basta. Por esto, el autor se juga con unas cuantas posibilidades. Ansina que tenemos 2 nombres hebreos, que son Mazal Tov y Kevudá. Tenemos 8 nombres españoles. 5 son traducciones del nombre del marido. Fadaria, traducción de Zebulún. Justa, traducción de Dan. Orencia, traducción de Naftali. Mazal Tov, traducción de Gad. Y Ventura, traducción de Asher. Tenemos 3 nombres que tienen que ver con los escudos de los tribus. Quiere decir oro, sol, porque el escudo de Reuben era sol. Estrella, la mujer de Leví. ¿Por qué? Porque el escudo es estrella. Y Leona de Yehudá, no solo porque hay una bendición Gurar y Yehudá, sino también porque en el escudo del tribu de Yehudá se topa el león. Después, Kevudá, que es la mujer de Isahar, hay que conocer el Midrash, que dice que el tribu de Shimón era un tribu muy prove y por esto la mujer se llama rica, o Kevudá, que el tribu trataba de la Torá y por esto la mujer se llama Kevudá o honrada. Ahora, antes de escapar, complas de Josefa Sadik, donde lo tengo, aquí está. Entonces, yo os voy a meter aquí copy Dropbox link, aquí está. Ansina que en lugar de comerle la cabeza después a Liliana, podéis todos abrirlo ya ahora. Solo, ¿qué pasa? Sí. Lo meto en el chat. Aquí está. Y voy a abrir solamente por un momento, porque nos quedaron otros 3 minutos. Ansina, voy a abrir por un solo momento este mismo, ¿cómo se llama? Este mismo folder, si lo puedo ver de aquí. Sí. No, antes, solo un momento. Aquí está. Sí. Ahora lo abro y lo podéis ver todos en junto, ¿no? Ansina que tenemos aquí unas cuantas cositas, todas ya las tenéis en vuestras manos. Tenemos complas de Yosef Hatzadik, la edición de Belgrado, escrita con letras hebreas en Rashi. Después hay un artículo de Beso sobre complas de Yosef Hatzadik. Esto tercero es la edición de Moshe Lazar, de 3 textos,
poema de Yosef, la parte narrativa sobre Yosef del libro de Ashar y complas de Yosef Atzadik. Después una recensia sobre la edición de Minervini, un artículo, tres artículos de Yaakov Hassan sobre las compras de Yosef Atzadik, un libro de un poeta farsi que se llama Yosef y Zuleika. Bueno, si queréis conocer. Las coplas de Yosef entre la Biblia y el Midrash. Esto es la edición de Nigrón y Nervini. Esta es la poema de Yosef traducida al inglés. Poema de Yusuf, una edición de Méndez Pidal. Para todos los que se interesan por la música, aquí hay un artículo muy interesante del profesor Serusi que habla sobre la música de las complas. Sí, esta es la presentación. Esta es la Gadat Sarajevo que tenéis visto antes. Y esta es la edición de Pérez de las complas de Yosef Atzadik. Y para escapar, os quiero mostrar una cosa maravillosa y preciosa que aquí está, y tanto vos la mandaré como vos la mostraré. En primer mandar la mandó, aquí está. Chet, sí. El centro Moshe David Gaon decidió de lo reclutar a Stefan Savlich, el Hazán de la comunidad de Belogrado, de revitalizar las complas de Yosef Atzadik, porque esta cosa lo puede hacer solamente una persona que se entiende en la música de corte osmalí y que puede meldar todas estas instrucciones que dicen Peshrev, Semai y esto. Entonces lo trujimos a él y a su orquesta, y estos en el Congreso Mundial de las Ciencias Judías hicieron performance por la primera vez después de unos 500 años. Sí, por la primera vez hicieron un grande performance y ahora lo muestro y con esto escapamos y después cada uno lo podrá ver en su casa. No, lo problemático es que no lo veo. Ah, sí, aquí está. Bueno, Esto tiene sonido, Eliezer, ¿verdad? Tienes de meter el sonido para partillar con todos nosotros. bueno, entonces no importa. Tenéis el link, tenéis el enlace, lo podéis ver en las casas. Lo importante es que intentemos de revitalizar hasta cuanto se pueda. Es una de las obras más importantes de la cultura sefaradí. Es una obra maestrala, quiere decir, una obra que mezcla tanto una dramatización de la drama bíblica, de la novela bíblica de Yosef, mezclándolo todo con, no mezclándolo, sino cómo llamarlo, eh, integral, haciendo una integración con la música de corte otomana, quiere decir no música popular, sino una música muy desvelopada, música de corte. Bueno, con esto ya escapé. Gracias, muchas. Ya estamos. Cada día me estoy más segura que tú eres un jajam grande, el jajam Bashir de todos nosotros, porque esta sabiduría para conocer e interpretar todo este modo, este carar de cosas, es muy grande que hay que tener. Ancina que yo tengo una admiración grande, grande por ti y tu conocencia de todo esto. Rachel nos pidió la palabra porque tiene unas demandas, Rachel Amado Bornik. Antes voy a hacer unas o dos demandas. Yo voy a meldar los mensajes y como ella ha dicho que tiene unas cuantas, la vamos a dejar a la fin que demande. Quería asegurarme, estas compras que nos mostrates, dices que el autor fue Ribi Abraham Toledo. Sí, sí. Y de dónde tomó él las instrucciones musicales, porque es muy, muy interesante. Cuando uno escribe
la letra, las palabras de un cante, modernamente no tenemos cómo dar instrucciones a las personas, tenemos de escribir musicalmente, porque no hay como transmitir la música. Ama los osmanlís tienen unas escalas, lo que llamamos estos macames, y es muy interesante cómo uno puede pasar a otra persona sin cantarle y sin escribir música estas instrucciones para que sepa cómo se canta unas palabras. Es maravilla. Es maravilla. Es bueno, antes de este jajam, ya tuvimos un jajam grande que era un compositor extraordinario que se llamaba Rabbi Israel Najara, que estudió y conoció miles de cantigas árabes, farsís, turcas, griegas, francas, italianas. Como los judíos no tuvieron notas para escribir la música. Entonces, él tomaba una melodía existente y trocaba palabras griegas o turcas o árabes o francesas o farsís con palabras hebreas que entran justo a esta melodía. Si queréis, una vez lo podemos hacer esto para mostraros. Es una cosa extraordinaria. Entonces, él también siempre dice, este macam, cantarlo en esta melodía. Y entonces él trae la melodía. Y tú no debes conocer Ama las era notas. melodía popular, ya conocida. Melodía popular conocida por todos. Sí, sí. Bueno, esto es para una música popular. En la Y música esto de se corte, continúa a hacer y ahora. sí. Ahora, en Sí, la sí. música de corte, ellos tuvieron un sistema muy desarrollado de escalas. Mm, Ahora, los macames, eh, sí. cuando yo te digo escala y cuando te digo que esto pertenece a este tipo de, porque hay como eh, en una obra musical hay partes y hay teoría musical que dice, en esta parte se esperan estos y estos macames, en esta parte se espera esto y esto. Si quieres decir una cosa alegreta, lo dices con este macam. Si quieres hacer una cosa con Sí. sino profunda, lo haces con este macam. Y de vez en cuando ellos también usan unas melodías. Esto es interesante, esto es para partes menos musicales, más cantadas. Cuando se quiere decir a un cantador que va a cantar solo o con la música por detrás. Allora no es un coro que canta, sino una persona sola que canta. Entonces le dicen, canta sobre esta melodía. Hay este artículo de Edwin Serussi, que está en el portafolio que Sí, vos claro. allí, así que podéis meldar. Es un artículo muy importante. Yo en música no me entiendo mucho. Yo puedo disfrutar la música buena, ama no me entiendo mucho. Ama Edwin Serussi, que es nuestro más grande experto para esto de hoy en día, escribió un artículo extraordinario. Sería bueno de todos vosotros que tenéis que ver con la música, de intentar de empezar a revitalizar también las compras. Compras de Yosef Atzadik es una cosa grande. Además, hay otras compras también. Hay compras de Purim. Bueno, compras de Purim siguen siendo cantadas. Además, hay compras que la gente desconoce totalmente. Compras del Sí. Birit. Compras de Parida. Hay compras de Parida, ¿no? Así que, bueno, porque en un cierto momento se perdieron unos 80% de la tradición. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo grande de pasar los 20 que recibimos. Se puede pasar mucho más que esto. Claro, se puede hacer un grande labor con unos cuantos musicianos y conocedores, con ayuda de grandes músicos que nos puedan ayudar con los macames, se puede hacer, bueno, planes. Sí, Y- seguro. Bueno, vamos a dar un poco de mensajes y después vamos a dar la palabra a Rachel que tenía unas cuantas demandas, según me dijo.
Tenemos saludos de Nisim Ashkenazi, que hemos en gracia por este laboro de los encuentros, a Jaime Behmoaras, que también saludos de Estambul, nos dice a todos queridas y queridos, y la familia Benveniste, merci mucho. Bully Hassan, que nos dice buenas tardes desde Netania, siempre es un placer escuchar al doctor Papo, sentir, como decimos nosotros. Miriam Sherman, buenos días y buena semana a todos. Muy emocionada de oír a Eliezer empezarnos más de este sujeto que me interesa tanto mucho. Gracias siempre por estos maravillosos encuentros. Ítalo Felizardo, que dice buenos días queridos todos, gracias por el encuentro que es tanto importante y interesante. Levana Galanti, buenas tardes y buena semana a todos. Saludes de Jolón en Israel. Adrián Toro Quintero, Al-Had Shalom para vosotros todas y todos. Él está en Colombia. Venidos con bien, nos dice. Carla Sitonberg, que dice saludos desde San Diego. Silvia Al-Hadef, shalom a todos desde Ashdod, en Israel. Es un verdadero placer escuchar al doctor El Papo, que siempre nos explica el sujeto muy, muy bien y muy interesante. Merci mucho y kol hakavod. También tenemos personas que están en YouTube y en Facebook sintiendo el encuentro. Gerardo Ramírez, que nos dice Shabuatov Lekulam. Clarita Kishen, que dice saludos de Guatemala. Sara Casia Shalom desde Estado de San Pablo. Saludos desde Chile, nos dice una persona que no conocemos el nombre. Ujú. Carla que dice, bueno, que ahora comprendo más las cosas que mi nono Hazán de Lesbon, que llegó a Brasil, que se llamaba Yosef. Bueno, Everardo Treviño Garza, saludos de Monterrey, México, y Débora Serrat, saludos desde Rosario, en Argentina. Andrea Muafra, que nos dice Shalom también desde Buenos Aires. Gloria Asher, que dice gracias Eliezer y como siempre a Liliana y a Marcelo por este encuentro tan rico y vivo. A mí me agradaba siempre Yosef. Es mi antepasado favorito de la Torah. Tenía otras ideas, soñaba, no lo querían bien los hermanos, un poco como era yo, dice ella. Ma ahora pienso que puede ser es también porque sé y me siento sefaradía turquina. Bueno, mucho se debe explicar según los diccionarios, quiere decir macho. Bueno, claro, macho, perdón, es la palabra, porque no estamos abusados a sentir macho como tú decías al empecillo. Ama Gloria nos dice macho, hombre fuerte, ma también mujer, como lo está usando Eliezer, que es decir, para explicar por qué tanto macho, que pues, a algunos le puede sonar una cosa Sí. eh, no muy buena. No, ¿Qué no, más no, no tenemos? tiene nada Bueno, que ver con machista, es una palabra neutral. no, por esto ella muy bueno que metió que quiere decir un hombre fuerte, no por el machismo que hoy conocemos. Em, ¿Qué más tenemos por aquí? A ver. Oh, bueno, tenemos todos los atadillos que mandó Marcelo y que mandó Eliezer, que vamos a meter en los comentarios en bajo del video para que queden, porque si no, los que ven los videos no lo van a poder topar. Eva que dice Eliezer, muchas gracias. Adrián Toro Quintero, cada día nosotros nos empezamos mucho más. Joseph Ben Yaakov Tzadik, un notable Ben Adam para todos los judíos. Eh, ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, y M, que dice gracias a Eliezer por toda la información. Saludos a todos desde Tel Aviv. Bueno, vamos a quedar aquí con los comentarios y vamos a dar la palabra a Rachel. Rachelica, querida, qué lindo que es, qué hermosura verte. Tienes de quitar el mute.
A ver si puedes... sí, a ver ahora. Sí. Ok. En primero, yo me ajusto a todo lo que dijiste tú por la admiración que tengo por Eliezer y me ajusto con todos los que te reingracian a ti y reingracian mucho a Eliezer. En hablando, me estaban besando tanto que fui obligada a describir lo que me estaba pensando a demandarte. Tengo 5 notas, 4 son demandas y una es un comentario, diremos. Um, número 1. Cuando estabas hablando de la Haggadah de Sarajevo, tantas imágenes, eso es una cosa que siempre quise saber, de humanos, de personas. Eh, yo tenía la impresión que no era nuestra tradición de no usar imágenes de personas. ¿Cómo se explica esto en esta Haggadah, tantas ilustraciones con personas? Entre los Ashkenazim, esto empezó un poco antes. Ahora, con los sefaradim que moraban en las partes musulmanas de España, el segundo mandamiento del Decálogo se interpretaba de una manera muy fuerte. Quiere decir, no hagas ni una estampa, ni una estatua de nada en los cielos, ni bajo los cielos, ni en la tierra, ni bajo la tierra, ni en la agua y semejante. Esto se interpretaba de una manera muy fuerte. Así que en la arte judía de esta época, mismo como en la arte musulmana, tenemos muchísimas formas geográficas, pueden meter un cierto tipo de ilustraciones florales, eh, mucho menos animales y hombres por seguro que, gente por seguro que no. Ahora, en España cristiana, tanto los judíos empezaron a mirar a esta prohibición con otros ojos. Y decían, no, esto es solo si quieres adorar a esta estampa. Esto es solo si amas, si lo haces para ilustrar a un texto dentro de un libro y no la metes en un piedestal y no metes frente de ella ni un candil, ni no, cosas de encender, ni un sacrificio, ni, bueno, entonces, no. Ansina que hay gente que dicen que alquilaron los judíos a un artista cristiano. Y hay otros que dicen que no, porque ningún artista cristiano no pudo conocer los midrashim que estas ilustraciones demuestran. Quiere decir, en estas ilustraciones no hay solo el texto de la Torá, que un cristiano abre la Torá y ve lo mismo lo que vemos nosotros. Hay ahí cosas que solamente una persona muy, muy, muy versada en la tradición judía, que conoce la tradición judía oral, pudo pintarlo. Vienen otros y dicen, bueno, la persona que demandó que le pinten también le explicó a su artista cristiano y semejante. Así que nunca vamos a saber. Es interesante que todos los, eh, todos los patriarcas y todos los tribus son todos muy blondinos. Así que Así que hay gente que dicen, ¿y qué pasó con estos sefaradim en Cataluña? ¿No tuvieron espejos? ¿No supieron que blondos no son? ¿Sí? Así que, bueno, estos que dicen, ¿qué quieres tú? Es un artista cristiano que hace arte cristiana para un amo judío. Ahora, el punto más alto de interpretación, que no tiene nada que ver con ninguna realidad, es el libro de Geraldina Brooks, que se llama The People of the Book. Y hay ahí una estampa de una familia asentada en el Seder, en el medio de la Haggadah, y hay ahí una mujer preta. Vino la buena de Geraldina y hemos dicho, esta mujer preta, ella es la artista. ¿Y cómo? Es que era una mora
que la captivaron los cristianos. El rey cristiano primero la tuvo en su corte. Ahí ella se empezó de su, artista en la corte del rey cristiano, se empezó a pintar. Después este rey la entregó como presente a su ministro judío. El judío tuvo un hijo mudo. Y Oh, este hijo, sí, este hijo mudo que pudo ver, pero no pudo hablar y no pudo sentir. Entonces, la mujer musulmana y preta, usando la arte cristiana, se metió para pintar las historias de la Torá a una criatura judía. Quiere decir, no, un sueño húmedo. Claro, es todo mamado de la... Sí, mamado del dedo, porque no es esto. En cualquier caso, las puertas de la interpretación nunca se cerraron. Así que se puede interpretar como se quiere, pero parece ser que no hay ninguna duda que es una arte cristiana, tanto si los judíos empiezan a emplearla, en el empecillo la emplean como una cosa adquirida de afuera. sí, me hace muy Eliezer, feliz. yo te va a decir, por favor, un poquitico más corto, porque hay otras 4 demandas de Rachel y ya estamos pasados a bastante a la hora y cada Sí, uno va a querer hacer sí, continuar su día o su noche. Ok, esta es, creo, más corta. ¿De qué dijiste que llamar al imperio romano del este, llamarlo bizantino es errado? Porque ellos nunca se llamaron bizantinos, y si vinieras tú al Bizantión y los demandabas, bizantinos, ¿qué modo cómo os place el café? Decían, ¿Bizan qué? Ni idea. ¿Por qué? Bueno, lo explico. Era Byzantium. No era Byzantium, era Rumea. Y en turco se dice Rumeli. Era Rumea, Mm. porque ellos se consideraban, hubo un imperio romano que tenía una parte occidental y una parte oriental. La parte occidental cayó en las manos de los bárbaros y la parte occidental continuó otros 1000 y cusur de años. Ahora, los alemanes que quisieron presentarse como los heredores del imperio romano no pudieron salir a paz con el facto que hay otros que continuaron otros 1000 años. Y entonces, para quitar antes que todo, si los bizantinos son imperio romano, entonces el rey turco, el sultán, tiene más derecho de llamarse el rey del Santísimo Imperio Romano que el rey alemán, el rey turco, porque, y también en los títulos del rey turco, ¿no? Se dice Kayseri Rumeli, el Quesar de Rumea. Ahora, para desfazer con los cristianos ortodoxos, los griegos, y para desfazer con los turcos, y para llamarse únicos heredores del Heilige Römische Reich, ¿sí? Quiere decir el reinado santo de romanos de la nación alemana. Por esto inventaron lo de Bizantión. Diremos ahora, yo soy ruso y no soporto a los Estados Unidos. Entonces, en lugar de decir United States of America, yo digo el Imperio de Manhattan. Porque Bizantión era un nombre de un pueblo chico al lado de Constantinópolis, y llamar al entero imperio según este Köy Ya entendí. Ok, no tiene muy nada que ver. interesante. Muy interesante. Voy a saltar los otros porque estamos en curto. Seguro que nosotros, sobre todo en Turquía, tenemos mucho sol y estrella y luna y esta manera de hermosos nombres. Estas que mencionaste tú, ah, ¿cómo era? Padaria, 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 Kebudá, Justa, Orencia, no, todo esto, nunca se emplearon. no. Todo esto es inventado para tener una mujer. Quiere decir, nosotros sabemos de la Torá cómo se llama el marido. Y ahora la mujer, la Torá nunca le dio el nombre.
y este autor quiere hacer a las Ah. mujeres entrar a la escena, decir cosas, tiene que meterles nombres. Ahora, él siempre les inventa nombres a base de lo que son sus maridos. De vez en cuando traduce el nombre del marido, de vez en cuando toma el signo del marido, de vez en cuando toma una historia del Midrash, de cómo es el marido. Si el marido es prove, la mujer se llama rica. Sí, y interesante que Ventura es nombre de familia ahora, es alcunia y no nombre. No, nombre. No. Ni Fadaria, ni Forencia, ni Kevuda, ni Ventura nunca tengo visto en realidad. Muchas gracias, un beso. Un beso, me voy a quedar aquí. No, seguro que tenemos y no quiero pensar todos los que están aquí con vosotros cuántas demandas más pueden tener. Siempre es un grande, no sabes cuán enorme, grande placer de sentirte y nos empezamos tantas cosas. Nos abres puertas en el meollo. Porque ahora todos vamos a ir a buscar sobre las 12 tribus, sobre Yosef y sobre los autores y todos los materiales. Esto es mucho, muy hermoso. Bueno, amamos, tenemos de escapar. Te gracio mucho, merci por estas clases que nos das cuando te viene tu encuentro. Seguro que hoy estamos más inteligentes y más informados que otros, que antes. Vamos a escapar. Seguro. Voy a partillar con vosotros que la semana el viniente tenemos un encuentro por la parte del Centro Sefaradí de Estambul sobre de publicidad al podcast una aventura maravillosa con Karen Sharhun y con Isaac Bejar. Y seguro nos vamos a enterar de esto que será. Bueno, si quieres mirar los filmicos, en nuestro canal de youtube.com/Sefarad está completo de ellos. Si quieres darnos una colaboración, es sefarad.com/encontros y también mirar los filmicos en nuestro canal de YouTube es para nosotros una ayuda grande. Semana buena para todos, paz en Israel. Vos queremos muy mucho porque venís a nuestros encuentros y vos quedás hasta la fin. Esto es una maravilla, una comunidad, como decimos siempre, una comunidad de sefaradís que tiene su encuentro en día de Al-Had. Eliezer, te quiero hasta las estrellas y hasta el sol, ya lo sabes. Otro tanto de aquí. A todos vosotros, semana buena. Muchas gracias. Semana buena. Semana buena. Shalom al Israel. Shalom. Amén. Todo bueno. Merci mucho. Que venga la paz. Amén. 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 Paz para Israel, por favor. Amén. Semana buena. Al vernos, Al vernos. Todo bueno. Paz.